¿Qué tal, amigos de Autorrodando? Estamos en Doral Toyota y vamos a conocer en este momento el Toyota Prius, el que inició toda esta moda de vehículos eléctricos a nivel ya comercial, y se puede decir casi que es el abuelo, el papá y ahora el hijo o el nieto, que sigue avanzando y mejora cada vez más. Vamos a ver su diseño, vamos a verlo. Observen cómo ha ido evolucionando, ¿no? Se recuerdan de la primera generación del Prius, aún conservamos esta forma de cuña que podemos ver, y atrás muy fastback. Incluso fíjense un detalle interesante del vehículo, que si recuerdan cómo era anteriormente el diseño del vidrio y bajaba aquí un poco, pues aún así lo sigue conservando, aunque ya dejamos esto de la primera generación. Pero vamos a hablar rápidamente de su parte delantera, cómo ha ido cambiando, cómo ha evolucionado, y sin duda quiero que aprecien rápidamente el diseño, ¿no? Parece el de un tiburón. Fíjense el diseño aquí de la iluminación. Si aprecian acá, vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos la iluminación como tal y el desplazamiento de la luz DRL. Esta parte aquí, vamos a ver rápido que tenemos aquí lo que es el radar para el ajuste de el control adaptativo de velocidad. Vean el diseño aquí del logo, e incluso quiero que aprecien un poco la línea de carácter que tenemos acá. Fíjense cómo tiende a descender. Observen cómo desciende toda esta parte, y hay que decir que incluso lo que es el faro está incrustado dentro de este alerón, porque esto es un alerón con profundidad. Observen. Entonces está completamente incrustado en el vehículo. Tenemos un skid plate aquí en la parte inferior. Vean que es de color gris y no queda la menor duda de que el diseño es sumamente aerodinámico. Aquí lo que buscamos sin duda es optimización de combustible, y lo van logrando. Tenemos en este caso lo que es el retrovisor de color negro piano, al igual que los pilares en este caso. Y vamos a ver un poquito adentro. Vean, todo material blando, todo completamente blando. Observen, aquí sumamente acolchado. Claro está, tenemos vidrios eléctricos y retrovisores eléctricos. Me gusta la palanca de lo que es el abrir las puertas plateada. La cojinería, quiero que vean la cojinería. Vean estos detalles, o sea, muy sutiles. Tapicería color crema, pero vean estos acabados que bien se ve. Sin duda le da un resalte al vehículo. Si tomamos aquí, vemos la iluminación acá. Incluso vean estos grabados, que bien se le queda. Vamos a bajar. Veamos aquí todo el manejo del sistema, y adentrémonos un poquito a lo que es el volante, que quiero que lo vean bien. Quiero que vean un poco lo que es el volante. Fíjense ustedes cómo tenemos toda la opción multimedia acá. Vamos a buscar encenderlos. En este caso, al ser un híbrido, bueno, sí encendió. Vamos a apagarlo. Quiero que aprecien rápidamente el clúster. A ver qué les parece. Fíjense que todo el clúster está colocado en una posición muy interesante junto con lo que es el sistema de el volante. Realmente vamos a cerrar bien la puerta para que no suene, pero ahora nos suena otra cosa. Bajemos acá. Ya nos vamos a adentrar al sistema de infoentretenimiento, pero quiero que detallen todas las opciones que tenemos acá, cómo es el manejo, que realmente es bien atractivo ver este modo de cómo tenemos suspendido el clúster y lo bien que se ve. Obviamente esto es regulable en altura y en profundidad, vean ustedes, pero no tiende a subir más porque nosotros tenemos una visión por encima
del volante del clúster. Entonces esta sería mi posición visual. Siempre voy a ver por encima del volante, un poco al estilo Peugeot, por decirlo de alguna forma. Aquí vamos a ponerlo en español. Veamos. Bueno, tiene sistema de seguridad, pero podemos ver aún así un poquito de cómo es el funcionamiento. Observen. Aire acondicionado automático de 2 zonas. Quiero que lo aprecien, que lo vean bien. La luz, vean esta luz que bien se ilumina. Seguimos teniendo estos materiales bien interesantes acá. Plásticos blandos acolchados. Aquí sillas rígidas. Si nos vamos más abajo, contamos con tomas USB ya tipo C. Tenemos lugares aquí para colocar objetos. Incluso creo que pudiéramos cargar el celular. Vamos a ponerlo acá. Sí, podemos cargar el celular. Tenemos 2 tomas aquí, 2 lugares para la bebida. Vean qué hermoso es el diseño ahora de la palanca de cambio. Y el lugar aquí también, que podemos tener también celular. Vean, me gusta porque tiene unos ganchos acá. No sé si lo alcanzan a ver, que hace que el celular entre y se mantenga firme. Me encanta eso porque no va a estar bailando, no se va a estar moviendo. Contamos con freno de parqueo eléctrico, el modo 100% eléctrico. Contamos con el auto hold y el control de estabilidad, activar y desactivar, y los modos de manejo. En cuanto a la consola, tenemos aún más 2 tomas USB tipo C. Muy bien, acolchado todo esto. Si lo vemos nuevamente, hay que decir que se siente muy bien, envuelve muy bien la butaca. O sea, realmente se siente uno cómodo en el habitáculo. Tenemos buena distancia al techo, a pesar de que se ve un vehículo como si fuera bajo. Yo mido 1,86 m y pueden ver que voy sumamente cómodo. Contamos con el sistema aquí también de calefacción y refrigeración, dependiendo de la opción del vehículo. Por eso vemos microperforado para la refrigeración. Vámonos un poquito a la parte de atrás. Hay que decir que tenemos en este caso los asientos son completamente eléctricos y miren qué hermoso es la iluminación en el interior, completamente LED. Me gusta la forma que hace, realmente se ve muy bien. Vamos a ver la segunda fila de asientos. Bien, vamos a entrar a la segunda fila de asientos y observen que no tenemos como acá para abrir la puerta porque, como ustedes ya saben, la tenemos aquí en el pilar C. Veamos un poco el interior. Vamos a ver los acabados. Aquí los plásticos, aquí acolchados. Seguimos con el vidrio eléctrico, como pueden ver. Y vamos a ver la calidad de lo que es la cojinería. Mantenemos siempre los mismos acabados. Se siente muy bien. Incluso podemos acceder desde aquí, vean lo fácil, a lo que es el maletero. Vamos a sentarnos en la prueba de fuego. Vamos a ver qué tan cómodo vamos. Y pues observen, realmente voy bien. Tengo 4 dedos de espacio, lo que quiere decir que tengo buen espacio. Incluso, fíjense que este es un vehículo que desde afuera se ve como si cayera fuertemente. Yo mido 1,86 m y aún así voy muy cómodo en él. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque algunos pensarán, es muy bajito, a lo mejor no entro. Pues realmente sí hay muy buen espacio. Tenemos aquí también un lugar para apoyar los brazos, para 2 bebidas, y algo bien interesante es que prácticamente no hay túnel de transmisión. Observen esto. Y tenemos 2 tomas USB tipo C, lugares aquí revisteros. Realmente es muy cómodo aquí atrás. Y las ventanas, hay que decir que son bastante grandes, lo que va a permitir también que haya muy buena iluminación en el interior. Eso es bien relevante porque no nos vamos a sentir encerrados dentro del vehículo, sino que vamos a tener una buena zona de iluminación, lo que nos va a dar sin duda una comodidad. Observen, vean mis pies. Quiero que observen mis piernas para que quede claro que realmente sí voy cómodo. Incluso vean acá que aquí hay un pilar de refuerzo, no sé si lo logran ver. Está logrado para que suba el techo, se recoja, y lo mismo hacia este lado. Aquí tenemos el pilar B que viene bien reforzado.
que hace como un roll bar para que en caso de un volcamiento pues estemos protegidos. Entonces Toyota lo que ha hecho es subir el techo o acercar más este forro para tener una mayor comodidad. Iluminación completamente LED, regulable desde acá. 3 apoyacabezas, 3 cinturones de seguridad. Tenemos anclajes Isofit, importante sobre todo para aquellas familias que tienen niños. Ahí tenemos el anclaje Isofit. Vamos a ver un poquito ahora el baúl o maletero. Vamos a ver la capacidad, vamos a ver qué tanto. Él por lo general siempre ha sido de muy buena capacidad. Vamos a ver si ahora vamos a ver el baúl. Quiero que vean algo interesante. Miren la cámara como prácticamente está escondida acá. Y aquí mismo, si observan, aquí tengo el botón para abrir el maletero. Veamos. Pues obviamente es un fastback. En este caso tenemos el espacio. Les voy a dejar aquí abajo en el video la capacidad de carga de este vehículo en cuanto a litros. No tenemos aquí llanta de repuesto, contamos con sistema de despinchaje, pero creo que puede opcionalmente tenerlo. Incluso me llama la atención porque tenemos espacio aquí para almacenar objetos de manera muy ordenada. Vemos iluminación, ganchos, como ya dije, podemos abatir la segunda fila de asientos en proporción, como pueden ver, 60 a este lado, 40 a este lado. Y aquí, vean lo cómodo que simplemente lo dejamos sostenido y podemos sacar las cosas. Y luego se baja y al bajar queda cerrado y de esta forma ya queda protegido ante la visual de los amigos de lo ajeno. Sin duda, un vehículo muy moderno y voy a dejar mi celular acá, vamos a sacarlo. Muy moderno que rompe todo el esquema de lo que ha sido Toyota y podemos ver el futuro de lo que viene. Interesante, no interesante, díganmelo ustedes, pero realmente este señor que ven aquí de color blanco es el que comenzó toda la historia de lo que tenemos hoy con los vehículos híbridos. Así que recuerda que estamos en Doral Toyota y si quieres comprar un vehículo de tu preferencia de Toyota, puedes venir acá y lo adquieres y hablas con la gente que sin duda te van a conseguir el vehículo que más desees. Bien, hablemos ahora de la motorización de este Toyota Prius. Estamos hablando de que aquí tenemos el motor a gasolina, que en este caso es un 2.0 litros BBTI de 16 válvulas, que está unido al motor eléctrico que están viendo acá. Así que si unimos estos dos poderes, el eléctrico y el híbrido, estamos hablando que tenemos 194 caballos en un vehículo muy aerodinámico y de peso ligero. Esto lo convierte en un rendidor de gasolina como debe de ser. Hace la diferencia entre tener simplemente un vehículo a combustión. En este caso, al estar ayudado por el eléctrico, es donde tenemos la gran ventaja en ahorros de combustible y sobre todo la tranquilidad de no preocuparnos de que nos vamos a quedar en algún momento sin electricidad. Tenemos el respaldo del motor a gasolina que a su vez va a estar recargando constantemente porque no es plug-in hybrid, sino que es simplemente de carga continua o lo que lo llamamos un híbrido fuerte que va a estar cargando siempre las baterías. Aquí tenemos el motor de este hermoso Toyota Prius. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer mucho más videos para ti. Muchísimas gracias.